capítulo 5 de Gálatas. Para que no esté cerrada esta Biblia, está tan bonita, voy a usarla. Gálatas capítulo 5. Es el capítulo completo casi. Pablo en la carta a los Gálatas parte con un tema y termina con el mismo tema. Son solo 6 capítulos y es re fácil leer esta carta, así que los animo a que la lean y la relean. Como un profesor en el tiempo de mis estudios de básica decía, una persona no se conoce por lo que lee, se conoce por lo que relee. Interesante, ¿no? Todo lo que dice en medio del capítulo 1 y el capítulo 6 de Gálatas tiene que ver con el tema que trata. Y el tema de la carta es la libertad que tenemos en Cristo y que muchas veces no se entiende mucho lo que Pablo está diciendo. En términos generales, podemos decir que el capítulo 1 y 2 es una especie de biografía del apóstol Pablo. Él se muestra o dice quién es, de dónde viene, etcétera, etcétera, y cómo llegó a ser apóstol. Y donde establece el verdadero evangelio que no es dado por hombres, sino que viene directamente de Dios. Capítulo 3 y el capítulo 4 hace una explicación, Pablo, de lo que se dice en el Antiguo Testamento para establecer su evangelio basado en lo que dice el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento es como los cimientos de la casa y el Nuevo Testamento es como el techo de la casa. No se entiende si uno no está con el otro. Alguien dijo una oportunidad que el Antiguo Testamento contiene todo en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica todo el Antiguo Testamento. Así que a leer la Biblia, hermanos y hermanas. Entonces, capítulos 5 y 6 hace entonces Pablo las aplicaciones prácticas. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la enseñanza recibida? Es como tener una guía por el Espíritu Santo, o más bien dicho, una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos caminar en este mundo como mujeres de Dios, hombres de Dios, o dicho de una manera, en santidad? En cierta medida, el capítulo 5 entonces describe cómo se debe ser santo. ¿Cómo debemos caminar en santidad en este mundo lleno de corrupción? En el fondo, el apóstol Pablo aconseja cómo ser un verdadero creyente, deseando establecer siempre un equilibrio entre vivir en santidad y el cuidarnos los unos a los otros, en la forma en cómo nos tratamos los unos a los otros. Cuando una persona se convierte en una persona creyente, cristiana, se espera entonces que esa persona conozca a Dios o al Dios en el cual cree y cada vez más les conozca mejor y les sea fiel y no vuelva atrás. No vuelva a ser el viejo hombre que era antes o la vieja mujer. No vuelva a
creer cosas que dejó de creer, creer cosas que eran supersticiones y cosas por el estilo, cosas que no son de Dios. Y por último, el apóstol Pablo dice que toda la vida de una persona debe notarse que cambió. Es como tú vas al negocio y te conoce una persona por primera vez y te dice, usted tiene algo distinto. ¿Le han dicho eso a usted o no? Es diferente al común de las personas. Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo le dice a los fariseos, pórtense de tal manera que se vea claramente que han cambiado de actitud. Si se convirtieron a Cristo, entonces debe notarse, dice Pablo. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Se nota o no? Porque ustedes son creyentes, pues ese yo lo asumo. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo 5, parte con una afirmación y luego hace una exhortación para continuar con algunos aspectos prácticos que el creyente debe mostrar en su vida. Bueno, esa es la introducción nomás. Oremos, hermano, oremos. Padre, gracias te damos por este día, primer día de septiembre, donde este país piensa en celebrar las fiestas patrias, de cuando como país nos independizamos y somos un país soberano. Pero tú eres soberano de los soberanos, Señor, y queremos que tu palabra hable a nuestro corazón y seas tú quien nos enseñe para ser tus hijos y tus hijas que tú deseas en esta sociedad, en este mundo en el cual vivimos. Te lo pido por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. La realidad, queridos hermanos y hermanas, o la realidad del hombre delante de Dios, es que la verdad es que está lejos de Dios. El hombre vive lamentablemente en sus delitos y pecados y por ende está destituido, fuera de la gloria de Dios. Pero Cristo, al morir en la cruz, en nuestro lugar allí, Él ocupó lo que nosotros, o reemplazó lo que nosotros debíamos pagar. Él murió por nosotros. Cristo entonces fue el que sufrió las consecuencias de nuestras faltas. Murió en el lugar de nosotros. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. ¿Y cuál fue el precio? El precio del pecado. Todo aquel entonces que acepta en su corazón a Cristo como su Salvador y su Señor, hace que Dios el Padre lo declare justo delante de Él. Ya no hay condenación para aquellos que creen, porque esa persona aceptó lo que Cristo hizo y lo recibió aquí en su corazón. Más a todos los que le recibieron, dice el Evangelio de Juan, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Una gran verdad. Por lo tanto, esas personas que antes estaban condenadas por Dios, ahora son libres de esa condenación y pasan a ser hijos de Dios, herederos del reino de Dios. ¿Creen eso ustedes? Amén. Por eso el apóstol Pablo inicia el capítulo 5 con estas palabras. Cristo
nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Otra forma de decir lo que Pablo está diciendo es que la condición anterior en la que estábamos era de esclavitud. Éramos esclavos del pecado, esclavos de tener una conciencia de culpa. La ley decía, si haces esto, sufrirás esto otro. Es como cuando le decimos a un niño, ¿no es cierto? No vayas para allá porque te vas a caer. Y el niño va nomás y se cae. ¿Y qué le decimos? Te lo dije. Lo mismo pasa con nosotros, los hijos de Dios siendo grandes. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, entonces Dios o Pablo dice que tenemos el acceso directo a el Padre, a Cristo. Y todo lo que nosotros le pidamos al Padre, entonces, en el nombre de Cristo, Él nos lo da. Esa es la seguridad y la garantía que tenemos. Esa es la verdad. Eso es lo que ustedes han aprendido durante su vida como cristianos. Ya llevan años y algunos más recientes, pero no importa. Esa es la verdad. Así que lo que les enseño y lo que ustedes creen, dice Pablo, es la verdad. Entonces, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, no vuelvan atrás. Es cuando el esposo se convierte a Cristo y trata con cariño a la señora, pero de repente vuelve atrás, ¿no es cierto? ¿O no? Cuando se enoja, o al revés. ¿Quién se enoja más? Pongan en práctica lo que les ha enseñado, dice Pablo. Y esto significa entonces que el cristianismo no es una religión, sino que es una forma de vida. A diferencia de la creencia de muchas personas en la sociedad en la que vivimos, en que si tienes una vida religiosa, pero no vives esa vida en el día a día, en el Evangelio. Lamentablemente algunos predican, pero no practican. Entonces, Cristo nos libertó para que vivamos en la libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez a ese yugo en el cual estaban esclavos, dice Pablo. Así que tenemos una afirmación aquí, partiendo el capítulo, muy importante. Y a la vez, pero acto seguido, después de una coma, un mandato que debemos considerar, reflexionar, pensar. Pablo dice esto para eliminar el cumplir entonces una serie de reglas para satisfacer la voluntad de Dios. Hoy día también, ¿no es cierto? Algunos ponen un montón de reglas. La mujer no debe pintarse, tiene que ser cristiana, pero como cristiana no debe pintarse. No debe usar pantalones. Tiene que usar una trenza larga o un tomate en la cabeza. Y puedo seguir enumerando lo que se prohíbe para satisfacer a Dios. Y Pablo dice aquí, eso no importa, eso no tiene sentido. Ya no son esclavos a ese montón de reglas. Toda vez que fallas, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nos dice primera de Juan.
porque ya no hay condenación para los que creen en Cristo, porque Él cumplió a cabalidad las exigencias de esa ley, al punto que murió por nuestra desobediencia e hizo desaparecer esa condenación que existía. Por eso dice este verso, y que se necesita algo más para ser salvo. Eso era un verdadero problema en el tiempo de Pablo. Por eso el apóstol Pablo es tan categórico. Aquellos que entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto a Cristo, dice. Han caído de la gracia. Recuerden que la gracia indica que la salvación es un regalo. Les habla a los que han aceptado a Cristo en el corazón. Y es lo mismo, por lo tanto, hoy en día, cuando una persona dice que cree en Cristo, pero a la vez dice que debe hacer buenas cosas, buenas obras, para ganar el favor de Dios. Porque lo que Dios les regala no es suficiente, algo tiene que hacer Él, para que Dios esté contento con esa persona. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Gálatas capítulo 2, eso lo dice Pablo ahí. Por ello, a diferencia de los fariseos, a diferencia de estos religiosos judaizantes, dice Pablo, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiemos en Cristo y que sea esa confianza se muestra cuando amamos a los demás, los unos a los otros. Dos cosas importantes, hermanos, que son muy importantes y claves de lo que Pablo nos dice aquí en el capítulo 5. Primero, los creyentes esperamos una salvación definitiva en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero eso que va a pasar, no trabajamos para ganarla por medio de cosas que hacemos, por obras, sino que aguardamos con paciencia, con fe, esperanzados, y no nos esforzamos para conservarla. La glorificación final es un regalo para todo el que cree. En segundo lugar, lo que de verdad vale y lo único importante es la confianza puesta en Jesús. Y no necesitamos nada más. Y el que esté circuncidada una persona o no lo esté, dice Pablo, no tiene ninguna importancia. Lo único importante para ser aceptados por Cristo es estar en Cristo. Y estar en Cristo es creer en Él y aceptarlo en el corazón. Yo espero que tú hayas hecho eso. Que Cristo esté sentado en el corazón tuyo. Que tu corazón sea controlado, dirigido por Cristo. Lo cual se hace a través de su palabra. Porque solo ellos tendrán vida eterna. Y aquí obligadamente hay una tarea, hay una misión. Como tú tienes este regalo tan hermoso y precioso, tienes la responsabilidad de comunicarlo al otro.
mira lo que tengo, porque mi deseo es que tú lo tengas. Y si tú no tienes a Cristo hoy día, invítalo a tu corazón. Luego le dice Pablo a los Gálatas, ustedes estaban bien y caminaban por la vida de maravilla. ¿Qué les pasó? ¿Quién les ha estado enseñando otra cosa diferente a la que yo les enseñé? Después de caminar en la verdad de Cristo por un tiempo, ahora ustedes se han apartado. Ya están siguiendo otra enseñanza diferente. Alguien me contó una vez, como ejemplo nomás, que unas personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo, lo cual es legítimo. Pero la forma de hacerlo en su momento fue que estaban tan contentos que saltaban cantando al Señor. Y en el salto y cantando, el Espíritu Santo vino y llenó la iglesia con su poder. Pero en el tiempo, el líder estimó que la forma de que el Espíritu Santo venga era que tenía que saltar. Y de una experiencia personal lo transformó en una regla y echó a perder todo. ¿Por qué no dice eso el Evangelio? Por lo tanto, Pablo le dice a los Gálatas, estoy anonadado por el comportamiento que están teniendo. El Evangelio siempre debe ser la norma que guía a la iglesia. Los Gálatas estaban condicionando su forma de actuar, ya no eran los mismos de antes, porque cuando se dice que obedecemos la verdad de Dios, y es aplicar esa verdad en la conducta que uno tiene en el día a día, en el trato con los demás. Cuando decimos que creemos en Dios, y se tiene una conducta diferente a lo que se cree, entonces tenemos un problema. Debe haber unidad entre lo que declaramos y lo que hacemos. Hace algunos años atrás, un niño de 15 años me dijo, pastor, debo decirle que mi padre es un hipócrita. Porque aquí en la iglesia se ve un santo, pero en mi casa un verdadero demonio. Yo sé que no hay nadie así aquí, ¿no es cierto? No. Lo que dices que crees y cómo te comportas es lo mismo. Porque lo que tú crees se muestra en lo que tú haces. Eso es lo que está diciendo el capítulo 5. Los Gálatas habían empezado bien, pero alguien es responsable de que ahora estén desviándose del camino correcto. Y eso es lo que le preocupa al apóstol. Así que esta nueva enseñanza que están siguiendo no puede venir de Dios, dice Pablo. Es una herejía, es una falsa enseñanza que se está metiendo por todas partes. Y hoy día la iglesia es así. O sea, la información que llega es muy abundante. Más todavía si ustedes buscan predicadores en YouTube y las herejías que se dicen, alma mía. Y a veces nosotros las recibimos, nos las tragamos todas. Así que cuidado. Hay cosas buenas, pero muy malas. Así se entiende lo que dice el verso 9 en nuestro texto. Un poco de levadura fomenta toda la masa. Bueno, ustedes que hacen pan saben eso, ¿no es cierto? El error y el mal tienen la característica de diseminarse fácilmente, y es por ello que era muy grave lo que los Gálatas estaban viviendo.
según nos dice esta carta. Así que deben volverse al camino original, rechazar esa herejía y creer solamente en Cristo, nuestro Señor. En nuestra cultura chilena se da mucho que a la fe en Cristo hay que complementarla con sacrificios, buenas obras, no haciéndole mal a nadie para que Dios le dé el favor y su bendición. O sea, las fiestas religiosas que tenemos lo dicen sin que nadie las explique. Pero la sola fe en Cristo es suficiente y nada más hay que hacer. Las personas tienen entonces la responsabilidad de elegir, por un lado, a definirse a creer solo en Cristo y no agregar nada más, ninguna cosa a esa creencia para ser salvo o para demostrar que está siendo salvo. Cuando uno cree en Cristo solamente y se deposita la fe solamente en Él, hay libertad, hermanos, libertad de la culpa, del resentimiento. Se tiene una libertad de conciencia. Podemos concluir que todo cristiano lo es no por algún mérito propio, no porque soy simpático o hermoso como ustedes me ven, sino porque Cristo en su misericordia me ha llamado y los ha llamado a ustedes. Pero ahora que somos libres, no tenemos permiso para hacer o agregar lo que uno quiera. La libertad cristiana es libertad del pecado y no una libertad para continuar en ello. Y en vez de usar esa libertad en forma incorrecta, la mejor forma de mostrar que somos libres en Cristo es sirviéndonos unos a otros en amor. Por lo tanto, la libertad en Cristo es servicio y no egoísmo. Y espero, y supongo que ustedes lo muestran, que al pastor se le antoja el mañana decir, hermano, vamos a hacer profundo en la iglesia. Van a llegar todos. Sí, en San Lucas pasa lo mismo, así que no me sorprende. Así que ánimo, hermanos, de lo que Pablo está diciendo. Después que nos enseña la verdad, ahora dice, bueno, mostrémoslo, hagámoslo en términos prácticos. Y sigue con más cosas, que es el resto del capítulo. Y 6. A hacer. A prepararnos entonces, hermanos, para que disfrutemos esta comunidad cristiana. Que estos que están afuera aquí en la feria vean cómo nos amamos dentro. Y nos apoyamos y nos servimos y nos cuidamos, porque el amor de Cristo nos hace hacer eso. Oremos.